Ok, a ver, déjenme compartir otra vez la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Súper, ok. Creo que ya estamos todos, nos falta... Ok, creo que sí. Bien, entonces, por ejemplo, vemos esta configuración, anfipróstilo. Les digo, en la anterior, cuando vean la configuración inantis, significa que el muro llega hasta el borde de las columnas, están como a la par. Pero aquí el muro se quedó un poco atrasito, entonces tenemos como esta parte del, déjenme a su compañero, ¿no? Del pronaos, donde quedó un poquito atrás el muro, y las columnas son las que van a ser como lo más importante en esa fachada. Y luego es anfipróstilo porque tenemos las columnas en la parte de enfrente como las columnas en la parte de atrás. Aquí tenemos el templo de Atenea Nike, que se va a encontrar en la Acrópolis de Atenas. Luego tenemos aquí uno de los pseudoperípteros. ¿Cuál es la diferencia? Habíamos visto en el períptero, tenemos como los muros, y luego hay un espacio entre el muro y la serie de columnas que van a bordear el templo. En el pseudoperíptero no existe este espacio. Si vemos aquí en la imagen, o sea, sí vienen las columnas, pero se pegan totalmente o se adosan, esta palabra es importante, se adosan o se pegan a lo que va a ser el muro, de modo que pues no hay este espacio de transición. Y tenemos un último ejemplo de díptero, que otra vez tenemos un períptero, que es esta serie de columnas que bordean el templo. Y en el díptero tenemos como esta primera línea de columnas, pero va a aparecer esta otra línea de columnas. Aquí esta ruina del templo de Zeus, pues ya está muy, pues queda muy poco en realidad, pero vean, o sea, tenemos esta primera línea de columnas, esta segunda línea de columnas, y aquí debió haberse visto, pues ya la parte del muro, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su tarea en estos 5 minutos que nos quedan? Y la parte del tolos, que habíamos visto, pues esta configuración circular. Este es el oráculo de Delfos, donde normalmente la gente iba para que le dijeran un poco sobre su destino, otra vez que recuerdan este tipo de planta en forma circular. Ok, bien. No, otra vez falta esta parte para poder clasificar. Para poder clasificar los templos, o sea, ya vimos una forma que es a partir de las columnas, si es dórico, jónico o corintio. Y luego a partir de la configuración, que es lo que vimos ahorita, si está en tolo, sinantis, sindopioantis, próstilo, períptero, díptero, etc. Y luego, la última forma de poder clasificarlos es según el número de columnas que se van a encontrar en las fachadas. Por ejemplo, aquí en esta configuración vemos que está inantis. ¿Por qué? Porque los muros están a la par con las columnas, y según el número de columnas que tenga esa fachada, por ejemplo, si tiene 2 columnas, como es en este caso 1, 2, se le conoce como dístilo. Luego, por ejemplo, aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 columnas. Entonces, lo vemos aquí en la clasificación. Si tiene 6 columnas, se le conoce como hexástilo. Si tiene, por ejemplo, aquí en este ejemplo de esta configuración, 1, 2, 3, 4 columnas, se conoce como
trasteo, ¿sale? Entonces, así, de acuerdo a las columnas que se vayan a encontrar en la parte frontal, es cómo se le va a reconocer a ese templo. Luego, ahora sí, ¿en qué va a consistir su tarea? Ustedes van a elegir un templo, el que ustedes quieran, un templo griego, hay bastantes, entonces tienen para elegir, y lo van a clasificar según lo que ustedes observen en la imagen. Por ejemplo, aquí tenemos, no se vale usar este del Partenón porque ya lo estamos viendo ahorita en clase. Entonces, tenemos el Partenón. Vamos a observar rápidamente sus elementos. Vemos la columna y de acuerdo a lo que ya vimos ahorita, nos damos cuenta que es una columna dórica. ¿Por qué? Por la forma del fuste, vemos que no tiene la base, y vemos el capitel y vemos que es un capitel bastante sencillo que responde al orden dórico. Entonces, primera cosa que ya sabemos, que las columnas son de orden dórico, ¿sale? Bien. Luego, según el tipo de planta, vamos a clasificarlo. Entonces, aquí que nos fijamos que tenemos una configuración de una primera línea de columnas, y aquí vemos un poquito de lo que quedaban de esos restos de ese muro. Entonces nos damos cuenta que es una configuración períptera. ¿Por qué? Porque tenemos esta serie de columnas al perímetro y tenemos esta parte de los muros que quedaban un poco adentro. Entonces nos damos cuenta que es una configuración períptera en planta, y para finalizar de clasificarlo, vamos a contar el número de columnas que tienen en la parte frontal. Ay, me salí. ¿Qué pasó? Denme un segundo porque no sé qué pasó. Ok, perdón. Y contamos el número de columnas para poder terminar de clasificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas. Entonces nos damos cuenta que por su número de columnas es un templo octástilo. Entonces, pues ya, ¿cómo lo clasificamos? Terminamos con una frase como esta: el Partenón es un templo períptero por su forma en planta, octástilo por el número de columnas en fachada, y de orden dórico por el tipo de capitel o el tipo de columna que va a tener ese templo. Entonces, ustedes van a elegir, van a hacer esta vez dos templos griegos, y van a hacer una especie de lámina como esta, donde me van a decir qué tipo de columna tiene, qué tipo de planta tiene y cómo se le llama según el número de columnas que están en su fachada. ¿Dudas con esto o más o menos queda claro? O para que tengan dudas tienen que realizarlo primero. A ver, díganme, y ya con esto finalizamos la clase de hoy. Voy a dejar de compartir. Ok. ¿Dudas con este rollo de la clasificación de los templos y de los órdenes? Sé que es mucha información de pronto, pero por eso es bueno que lo hagan. ¿O estamos claros hasta ahorita? ¿O ya se durmieron? ¿Nadie? Bueno, entonces les dejo su tarea en el portal. Cualquier duda, pues me avisan, y de todas maneras subo la clase a la plataforma, y les voy a pasar esta presentación para que se puedan guiar en lo que vemos ahorita en clase para poder realizar su tarea. Pues me despido y que tengan bonito día. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye. Gracias. Gracias, mi.